Muy buenos días. Muy buenos días a todos los colegas y estudiantes que el día de hoy nos acompañan en esta tercera conferencia inaugural que será impartida por una colega y amiga, la doctora Bielka Escobar, de la Universidad de las Américas de Panamá, UDELAS. ¿Sí? El día de hoy ella nos dará una conferencia sobre la inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad en la educación superior. ¿Sí? La doctora Bielka, ¿sí? Bueno, ya dije, es de Panamá y tiene una formación muy interesante. Es maestra en enseñanza primaria, su formación inicial. Luego es profesorado en educación preescolar y primaria, docente integral en educación especial, licenciatura en educación especial, profesorado de segunda enseñanza, posgrado en docencia superior, maestría en educación especial, maestría en docencia superior, y realizó estudios de doctorado en ciencias de la educación. Y toda esta trayectoria de formación académica, pues la ha llevado a recorrer diversos cargos como coordinadora o directora en diversos momentos. Por ejemplo, ha sido coordinadora de educación continua del Decanato de Extensión, directora del Departamento Académico de Educación Especial UDELAS, directora de la Escuela de Educación Especial de la Facultad de Educación Social y Especial, directora de Extensión Universitaria en la provincia de Colón, secretaria general de la Universidad Especializada de las Américas, vicedecana de Extensión de la Universidad Especializada de las Américas, decana de Docencia Facultad de Educación Especial y Pedagogía, Universidad Especializada de las Américas, y docente regular titular de Educación Especial. Toda esta formación académica y su trayectoria en estos diversos cargos, pues seguramente reúne los requisitos, las características de lo que tiene que ser un líder inclusivo. Entonces, ella también ha publicado algunos artículos como la educación especial y las adecuaciones curriculares. Es coautora de la guía María Elena y Pedrito crecen y se divierten, coautora de Realidad y Perspectivas de las Competencias para el Ejercicio de la Dirección de Instituciones Educativas y de Altas Capacidades, un desafío y compromiso por atender en Panamá. Seguramente la conferencia que hoy nos dará pautas sobre toda esta experiencia que ella ha tenido para la cuestión de la inclusión de estudiantes en el nivel superior. Adelante, doctora Bielka. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, nos da mucho gusto y celebro pues que ustedes hayan podido hacer esta vinculación para unir esa fuerza que se requiere en la educación y lanzar un congreso tan importante como el Congreso Internacional en Educación Inclusiva. Como lo ha señalado Silvia, hemos sido maestras de base, pero también hemos tenido la oportunidad de ser maestras bajo los nuevos paradigmas en educación inclusiva y luego pues toda la experiencia universitaria. Nosotros en el día de hoy vamos a expresar una experiencia vivida, real, tangible, que hemos tenido en esta universidad. La Universidad Especializada de las Américas es una universidad joven, es una universidad que apenas va a cumplir en noviembre 26 años de fundación, de creación. Y bueno, esta universidad, bajo el enfoque inicial de su creación, es una universidad que nace con un sello inclusivo. Así que les agradezco mucho pues toda esa relatoría que ha hecho Silvia para que podamos entonces traer esta experiencia nuestra de la educación superior, de las personas con discapacidad, de los grupos vulnerables y también una experiencia reciente sobre un grupo de estudiantes con discapacidad auditiva que obtuvieron el nivel de formación de posgrado en docencia superior. Así que bueno,
Entonces damos inicio a esto. Vamos a desarrollar estos aspectos que son fundamentales. Vamos a desarrollar el contexto general de la universidad de manera muy sucinta. Vamos a dar alguna información y datos de la población en cuestión y un poco sobre la experiencia sistematizada. Estas son las instalaciones. Yo debo decir que estas instalaciones se encuentran ubicadas donde eran las bases militares de la antigua zona del canal, donde está el canal de Panamá. Estas eran bases donde pues allí se hospedaban y vivían los militares que daban pues la atención y el seguimiento y demás al canal de Panamá y a sus instalaciones militares. Luego de que Panamá celebra la firma internacional del Tratado Torrijos-Carter, entonces empiezan a revertir estos edificios y hoy estos edificios, pues, muchos de ellos están constituidos en áreas, uno se llama la Ciudad del Saber y otros, pues, donde nosotros tenemos presencia como universidad. Perdón por la interrupción, doctora. No se ve su presentación. ¿No se ve? No. Vamos para atrás, entonces. Vamos para atrás. La habíamos colocado. Vamos a... ¿Y ahora se aprecia? Ya se aprecia. Nada más pónganla en modo presentación, por favor. Sí. ¿Ahora se aprecia? Sí, perfectamente. Gracias. Okay, bien. Entonces, bueno, decía sin la imagen que íbamos a hablar de estos tres aspectos: aspecto general, la información y los datos de la población y la experiencia sistematizada. Y hablaba y explicaba que estos pues son los edificios donde albergara los militares que estaban en la zona del canal. Nuestra universidad, desde sus inicios, ella tiene y se constituye en una universidad inclusiva, porque nosotros no teníamos una universidad con corte de especialización. Las universidades existentes eran universidades generalistas y bueno, su creadora, que era una maestra de educación especial, que se doctoró en España, trajo toda la idea de crear pues esta universidad bajo parámetros de carreras que para poder estudiar había que salir fuera del contexto de la República de Panamá. Entonces nosotros nacemos bajo esta condición de inclusión con un enfoque para atender la diversidad, con un enfoque especializado para atender grupos vulnerables y sobre todo con un corte con sentido social, que es lo que más nos destaca como universidad. Entonces, tenemos un modelo que a todas luces, el modelo universitario nuestro, desde su origen, como lo he explicado, es de condición inclusiva, y también atendemos las necesidades sociales mediante la formación y la investigación. Y en cuanto a las necesidades sociales, pues son múltiples las solicitudes que recibimos de formación en diversas áreas, desde la primera infancia hasta la edad adulta, el acompañamiento al adulto mayor, todas las carreras técnicas, clínicas, médicas, las carreras de educación, pedagogía, educación social. Tenemos pues una gama de servicios que apuntan al desarrollo humano y a la atención a la diversidad. Y todas nuestras carreras tienen una intensa relación entre la teoría y la práctica, debido a que nosotros en todos los planes de estudio tenemos 6 niveles de práctica universitaria y el estudiante desde el primer semestre hace práctica en los diferentes contextos vinculados a su área de formación. Tenemos pues una alta prioridad en atender a los colectivos vulnerables y así nosotros entonces tenemos 9 programas académicos y tenemos de esos nuevos programas académicos
7 de los programas están ubicados en áreas comarcales. Nosotros tenemos y atendemos a la población indígena para que esta población pues vaya minimizando y cerrando la brecha de la pobreza y la desigualdad. En este otro sentido también atendemos a través de diversas modalidades y recursos académicos, tecnológicos, la formación, y se profundiza mucho, sobre todo ahora después de en pandemia y posterior a la pandemia, y así entonces hemos creado un modelo híbrido de formación a nuestros estudiantes, donde hay periodos de clases presenciales y hay otros periodos de clases virtuales. Esta es una universidad del Estado panameño, por tanto, entonces nosotros recibimos parte del subsidio del Estado. Y la otra parte, entonces, la realizamos a través de autogestión con, bueno, mucha creatividad, porque la formación del nivel de posgrado, maestrías, doctorados, diplomados, todo lo demás, son acciones de autogestión. Nosotros pues nos caracterizamos también en los últimos tiempos por ser innovadores y apuntamos a la calidad y a la pertinencia de el entorno donde estamos y el contexto sociocultural y económico que requiere mucho de nuestra presencia. Y bueno, tenemos una rendición de cuentas, transparentamos todo lo que hacemos porque tenemos que presentar informes a presidente, a la Asamblea de Diputados y otras instancias donde hay que presentar información. En este contexto, pues, de la universidad, que es oficial, esta universidad se crea en 1997 bajo una ley del Estado, que es la Ley 40, un 17 de noviembre. Hemos pasado por varias fases. Hemos pasado por la fase de acreditación en el 2012 y el año pasado pues fuimos reacreditados nuevamente por una instancia de acreditación, una agencia de acreditación que está instalada bajo paraguas del Ministerio de Educación. Fomentamos en todos los aspectos la inclusión social y educativa para nuestros estudiantes. Procuramos que el estudiante cuando egrese de nuestra carrera como un ejercicio importante y como una competencia a destacar, que ese estudiante lleve pues un sentido social y que no sea un estudiante de cara a pues las condiciones humanas que presenten los grupos a los que ellos van a atender. Y promovemos mucho la internacionalización a través de nuestros proyectos. En nuestro modelo pedagógico, el criterio fundamental es el sentido social, como la he dicho. Tenemos un currículum por competencia y todas nuestras carreras tienen un currículum por competencia. Tenemos un enfoque hacia la didáctica constructivista con metodologías activas. Tenemos el eje vertebrador de la práctica y la movilidad estudiantil y docente como un mecanismo para estar actualizado en nuestro contexto centroamericano, a través de América del Norte, América del Sur, Europa y a otros países donde nosotros pues podemos incursionar. Esta es la parte de la Facultad de Educación Especial y Pedagogía. Tenemos 2 grandes escuelas y en cada escuela pues tenemos carreras que se administran. La carrera ícono de esta universidad, razón por la cual surge la universidad, es la licenciatura en Educación Especial. Luego le sigue la licenciatura en Estimulación Temprana y Orientación Familiar, que atiende a la población de la primera infancia. La licenciatura en Dificultades en el Aprendizaje para estos grupos que se encuentran pues en alguna desventaja. Y la carrera en Orientación Educativa y Rehabilitación, que apoya mucho el sector académico en la educación premedia media. En la Escuela de Pedagogía, entonces, tenemos una carrera que es reciente, que se llama Licenciatura en Pedagogía para la Enseñanza de la Educación Primaria. Estos van a ser docentes del nivel primario. La carrera de Licenciatura en Docencia en Inglés, de Informática Educativa, la carrera de Educación Bilingüe Intercultural y otra carrera que es también un poco nueva, que es la Licenciatura en Educación Artística Integral. Todas estas carreras que conforman
esta facultad están a nivel nacional en las extensiones universitarias y programas académicos que manejamos, porque son carreras muy atrayentes por parte pues de los estudiantes que terminan el bachillerato y optan por estas carreras. Además tienen un atractivo, y es que casi todas tienen opción de nombramiento en el mercado laboral, como el Ministerio de Educación, las fundaciones, el Instituto Panameño de Habilitación Especial y otros que pues le dan cabida, y por eso nos preocupa. Esta es una estadística de los estudiantes con discapacidad en el año 21-22 de nuestra facultad, y aquí pues ustedes pueden apreciar que hay carreras donde ellos más tienen presencia. Por ejemplo, en educación especial, nosotros hemos tenido chicos con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, hemos tenido una chica con Asperger, hemos tenido varios estudiantes con condiciones de discapacidad, y también transitan por otras carreras. Ante esta condición desde el nacimiento de la universidad, nosotros entonces hemos tenido que ordenarnos para poder darle una calidad de la atención a estos estudiantes que presentan condiciones por discapacidad. Entonces, aquí, para mostrarles un poco, entrando ya al contexto, que estos grupos de chicos que están aquí son chicos con discapacidad auditiva que se han graduado en diversas carreras de esta facultad y que el año pasado optaron por realizar estudios de posgrado en docencia superior. Aquí pues ustedes pueden apreciar que hay una inclinación de más damas que varones, pero bueno, ellos todos muy buenos estudiantes, muy aplicados, y nosotros hemos tenido mucho apoyo a los estudiantes con esta condición. Pero si lo quiero abrir. Con respecto a la población con discapacidad que hemos atendido, hay un sonido de fondo, que hemos atendido en la universidad ya a nivel de posgrado, en el decanato de posgrado, hemos atendido entonces chicos y chicas que han realizado la maestría en políticas públicas para las personas con discapacidad. Aquí se puede apreciar. Hemos atendido a estudiantes en el posgrado de docencia superior, en la maestría en psicopedagogía, en la maestría en educación especial y en la maestría de TICS aplicada a la educación. Entonces, pues hemos pasado de la formación de una licenciatura de posgrado a formación también a nivel de maestría. ¿Y por qué nosotros pues apuntamos al apoyo? Bueno, porque nosotros estamos llevando y procuramos contemplar, por un lado, los objetivos del desarrollo, y por otro lado también nos acogemos al marco de acción en la Declaración de Incheon. Y es que nosotros debemos procurar y asegurar condiciones de igualdad tanto para hombres y mujeres en la formación técnica profesional a nivel de la enseñanza universitaria. Entonces, esto forma para nosotros un punto de referencia muy importante para atender a este grupo y para eliminar pues las disparidades de género en la educación y garantizar que se incluyan a las personas, a los grupos vulnerables, a las personas con discapacidad, los pueblos indígenas. Con la carrera de educación bilingüe intercultural, nosotros hemos graduado varias promociones en esta licenciatura con énfasis en la lengua que se maneja en la comarca. ¿Y esto por qué? Bueno, porque hay una ley, la ley 88, que es una ley que regula la atención de esta población indígena a la educación en nuestro país. Por ende, entonces, nosotros hemos hecho una licenciatura en esta área
pero le hemos hecho una adecuación curricular en el sentido bien estricto del concepto, porque tenemos una carrera base y luego nos trasladamos a las lenguas originarias, entonces en esa énfasis se las desarrollamos. Es decir, si la comarca es la comarca Nové Buglé, como se denomina un gran tramo de una comarca muy grande aquí que está ubicada en 3 provincias, Chiriquí, Bocas del Toro y Veragua, entonces allí tenemos programas académicos para que ellos se formen en su propia lengua y posterior a ello, ellos van a ser docentes en su propia lengua para trabajar en escuelas con énfasis en educación bilingüe. Y tenemos otro grupo que está ubicado en las islas que se conocen mayormente como San Blas, que la comarca es Cunayala, y allí entonces tenemos la carrera en lengua guna. Ahorita estamos trabajando para llevar el tramo de esta misma licenciatura a una comarca que se llama Embera-Gunán, en lengua embera. Entonces, estamos trabajando normalmente porque ustedes saben que en las comarcas es muy difícil que las universidades tengan acceso, pero hacemos alianza con el Ministerio de Educación a modo de que el ministerio nos facilite fines de semana, viernes, sábados y hasta los domingos, y trabajamos ahí entonces con estos grupos vulnerables. Y bueno, ya tenemos la oportunidad de haber graduado a varios grupos y es una experiencia para cualquier docente muy motivadora, muy espiritual, diría yo, porque pues vemos el producto de ese trabajo arduo que realizamos. Para atender a los estudiantes con discapacidad y sus profesores, entonces se crea por allá por el año 2004, 2005, se crea una instancia que es la Unidad de Apoyo para los Estudiantes con Discapacidad y sus profesores, porque veíamos que los estudiantes requerían de apoyos muy precisos. Para que, entonces se crea esta instancia, se le da un espacio físico, se le dotan de los recursos y materiales, tanto para las personas con discapacidad visual, auditiva, algunas adecuaciones para los del aparato, los que tienen movilidad reducida, y entonces esta unidad se encarga de dar soporte académico especializado a estos estudiantes. También se encarga de dar la capacitación, la orientación a los docentes, de modo que los docentes puedan realizar los ajustes razonables. Antes, pues, se le denominaba adecuaciones curriculares, hoy los ajustes razonables, y estamos, pues, en la vía de aplicar el diseño universal del aprendizaje para que sea más efectivo todo ese tránsito del estudiante desde que entra hasta que haga su promoción y egreso de la universidad. Entonces, esta unidad tiene personal especializado y personal multitransdisciplinario que en un momento determinado apoyan a que este estudiante en la inclusión en las diversas carreras en donde él tiene la libertad de matricularse de acuerdo a sus condiciones, entonces se le da este soporte. Y allí pues tenemos máquinas braille, el YAO, la impresora braille, tenemos intérpretes, profesores de educación especial y otro equipo técnico especializado que le apoyan para que ellos puedan ser efectivos en su proceso académico. Allí pues es una muestra del área donde están nuestros chicos. Allí en ese momento hay chicos, por ejemplo, este joven es un chico con discapacidad visual y él trabaja pues con su computadora adaptada y se le da pues este apoyo. Y acá tenemos 2 chicos con discapacidad auditiva que también se le dan estos servicios especializados, la atención psicopedagógica con el personal idóneo, de modo que ellos pues puedan realizar todo ese proceso de permanencia, el acceso a la información, a los datos, para que ellos también
vayan desarrollando la autonomía, porque lo que nos interesa es que sean autónomos en su proceso de formación, del logro de los conocimientos. ¿Por qué nosotros entonces nos preocupamos mucho por dar estas actuaciones de apoyo a los estudiantes con discapacidad? Bueno, porque como universidad no somos la pionera, porque la Universidad de Panamá incursionó hace muchos años, que es nuestra universidad, la primera universidad del Estado. Incursionaron algunos estudiantes con discapacidad en la formación y así tenemos sociólogos, hemos tenido abogados formados en esta universidad, pero nosotros bajo parámetro de que tenemos estas carreras especializadas, entonces nosotros desde la evaluación inicial como un requisito del ingreso, en la admisión nosotros procuramos siempre estar a la vanguardia para mejorar el perfil de ese chico cuando ingresa, mirarlo. Ellos pasan por varias pruebas, tenemos unas pruebas de College Board ajustadas y adaptadas para ellos, y allí entonces nosotros los orientamos, a pesar de que a veces ellos vienen con una idea, se les da la orientación para que ellos puedan escoger y seleccionar la mejor carrera. También se le da una orientación al inicio del ingreso a la universidad sobre sus deberes y derechos. Esta orientación la realizan los coordinadores de carrera junto con un equipo docentes regulares que dan apoyo y soporte pues a estos estudiantes. Y tenemos por acuerdos académicos de la universidad orientación, tutorías y acompañamiento durante el proceso, no solamente con la unidad de apoyo, sino que también el chico, si los profesores observan que el estudiante que tiene una condición no va a la par y está un poquito retrasado o no está dando todo lo que se espera, entonces el profesor o el mismo chico puede pedir tutorías de acompañamiento, tutorías de apoyo, para que o un par del grupo o un docente entonces pueda ir supliendo las necesidades que este chico va presentando para ir apoyando. Así también entonces, en las orientaciones a los docentes, el personal de la unidad de apoyo hace ese acompañamiento a los docentes y hay docentes de diversas disciplinas porque pues los estudiantes van a 4 facultades donde hay un sinnúmero de carreras, transitan mucho a otras carreras y entonces este personal idóneo hace el acompañamiento para que los estudiantes puedan recibir los apoyos y que los docentes también se sientan acompañados. Si algún chico de estos que están en todo el proceso de estudios, de formación, requiere de un análisis por las condiciones, ya sea porque requiera de un equipo, requiera de un apoyo socioeconómico, porque también tenemos una gama de condiciones de becas para los estudiantes con estas condiciones, se le da el análisis, se hacen unos estudios de caso, se somete pues a los criterios del equipo multitransdisciplinario para que él entonces cuente con estos recursos. Muchas de estas veces nosotros tenemos que solicitarle a organizaciones, a fundaciones, a organismos, el apoyo de los recursos. Y bueno, se trabaja con los ajustes razonables. Los docentes han estado aprendiendo cómo hacer los ajustes razonables en la medida de las condiciones de los estudiantes. Muchos de los estudiantes no piden que se hagan excepciones en la formación y en la evaluación, pero bueno, es de derecho que ellos tengan que hacer sus ajustes de acuerdo a las condiciones que ellos van presentando. Y aquí pues, a pesar de que estos edificios eran los edificios que usaban los militares y que su construcción a veces pareciera que no se ajusta a la realidad, nosotros hemos logrado la accesibilidad física de varios de los edificios que tenemos. Hemos instalado rampas, hemos
los baños no estaban ajustados con accesibilidad para personas con discapacidad y nosotros hemos ido modificando, adecuando los baños, los pasillos, las puertas y hemos colocado elevadores para que ellos puedan transitar de manera natural, porque estos edificios, la base de estos edificios era base de escalera. Acá pues los chicos que muchas veces vienen y no manejan impresora braille, no manejan el JAWS, no manejan las regletas y el punzón. Entonces, se les va enseñando a ellos el uso de estos recursos para mejorar sus condiciones de aprendizaje. Y así pues hemos tenido mucho éxito, sobre todo con los estudiantes con discapacidad visual, que muchas veces pues ellos se niegan desde la escuela media, desde el bachillerato, a usar esto. Hemos tenido casos de estudiantes que han tenido situaciones difíciles en su vida y que no han sido habilitados para el uso de la yema de dedos, toda la parte táctil. Entonces se les hace un entrenamiento acá, se les ha logrado computadoras para que ellos tengan el acceso a estos recursos. Y sobre todo, el recurso humano de apoyo, que es lo más valioso. Y así entonces, cada chico que presenta una discapacidad auditiva, ellos tienen, entonces la universidad nombra intérprete. Debo decirles que en pandemia nombramos los intérpretes de acuerdo pues a los estudiantes que teníamos con alguna condición por discapacidad auditiva. También tenemos docentes de educación especial que hacen las funciones de los tutores. Y bueno, como mencioné anteriormente, el equipo multidisciplinario de la unidad de apoyo. Todos nuestros eventos, todo lo que hacemos, lo hacemos bajo concepto pues de darle los apoyos del equipo humano especializado para estos estudiantes. Los estudiantes que transitaron de las carreras de licenciatura a posgrado, nosotros como facultad y la unidad de apoyo, entonces le dimos todas las orientaciones al decanato de posgrado para que ellos pudieran entonces hacer lo correcto y nombrar los intérpretes necesarios para los estudiantes y las orientaciones a los docentes del nivel de posgrado que no tenían pues mayores experiencias en este abordaje. Y bueno, como algunas reflexiones, quiero decir que como decana me siento altamente satisfecha por la labor que venimos desarrollando. Nosotros estamos en estos momentos creando los centros de simulación y tenemos un centro de simulación de educación especial, tenemos un centro de simulación de estimulación temprana, de pedagogía, de innovación, porque a través de estos centros de simulación para la formación, todos estos chicos con discapacidad visual y auditiva y que tengan alguna limitante en su aparato, en su desplazamiento, en su locomoción, podrán entonces entrar en una fase más cercana a ellos dentro de la universidad para que ellos se vayan familiarizando con elementos más contundentes en el ejercicio de la profesión. Entonces, pues para nosotros, todo lo que hacemos, siempre lo pensamos en función de esa inclusión educativa que debe ser desde la universidad. Y bueno, decirles que nosotros, reiterarle más bien que desde el inicio hemos sido una universidad inclusiva, que venimos construyendo instancias o espacios que requieren atención a las personas con discapacidad. Tenemos también no solamente la inclusión de estudiantes, sino que dentro de nuestro staff administrativo tenemos un gran número de personas con discapacidad que trabajan en la universidad con total autonomía y que también pues son personas que se le dan los apoyos según sus necesidades. Hay un aspecto importante que el 90% de nuestros graduados con discapacidad han logrado un empleo digno, de acuerdo a la formación. Y esto pues hace muy atractivo que ellos conozcan o sepan que otros chicos con discapacidad han sido incluidos en el plano laboral.
Nosotros tenemos una vinculación con el Ministerio de Trabajo y allí pues participamos en espacios de empleo para ir logrando, que ellos vayan logrando un empleo digno. Tenemos una cultura cimentada para el desarrollo de estos grupos y sobre todo y particularmente pues para las personas con discapacidad. Se han realizado todas las alianzas necesarias con el Ministerio de Educación, con otros organismos y fundaciones nacionales e internacionales a fin pues de ir fortaleciendo toda nuestra planta docente con capacitaciones, con estrategias de vinculación en la internacionalización. Recientemente hemos tenido 2 graduados en la Universidad de Gallaudet, un chico con discapacidad auditiva que viene formado desde la Gallaudet y una docente que estudió en Gallaudet la enseñanza del español como segundo idioma para estos grupos. Y docentes, en términos generales, han ido logrando el nivel de sensibilización y actuación. El día lunes tenemos ahora mismo una fase de clases presenciales y el lunes pues yo me quedo un poco más en las noches y voy visitando los grupos, mirando qué necesitan, cómo están. Y un profesor de inglés me decía, profesora, qué maravilla porque nosotros vemos las capacidades que tienen los estudiantes con discapacidad y podemos ir potenciando. O sea que el docente está claro que a pesar de que tienen diferentes especializaciones y en el caso de los profesores de inglés muchas veces les cuesta, pero los chicos van aprendiendo paulatinamente y ellos pues tienen otra mirada respecto a la atención que deben darle a los estudiantes. Y bueno, tenemos como toda universidad muchísimos desafíos. Hay desafíos que son latentes, que nosotros siempre tenemos en nuestro pensamiento el abordaje, y es que nosotros debemos seguir asegurando el derecho a la educación para todos. Este aseguramiento no es reciente, es una información que nos instan los organismos internacionales y por ello pues nosotros atendemos y atendemos los llamados de estas poblaciones que nos vienen a pedir espacios educativos. El día martes, por ejemplo, vino el SAILA de Ailigandí, que es una isla que queda en la comarca Cuna, que es antes conocida como San Blas, a darle seguimiento a los grupos que estamos formando allá. Y entonces ellos se sienten con la libertad de venir a hablar con el rector, llamarme a una conversación, algunas situaciones que se han estado presentando con la dotación de internet para los estudiantes. Nosotros con ese grupo, por ejemplo, logramos con el IFARU, que es una organización que da beca a los estudiantes de áreas vulnerables. Y bueno, hemos estado promoviendo que estos estudiantes cuando reciben sus becas, sus beneficios económicos, tengan la opción para comprar sus computadoras. Entonces, ese trabajo permanente en esa inclusión que ahora pues mencionan las personas con discapacidad, pero que es los indígenas, los campesinos, los chicos que están en condiciones de vulnerabilidad por riesgo social, estamos pues metidos en este trabajo que es único. Integrar el sistema educativo único y diversificado con apoyo, porque muchas veces cuando los chicos vienen del sistema educativo de los bachilleratos, vienen con carencias. Silvia estuvo con nosotros y participó de unas reuniones que tuvimos para hacer pruebas más contundentes y mirar si los chicos cuando vienen manejan recursos especializados para apoyarse en su formación. Eso lo seguimos trabajando porque requerimos esa mirada y es un desafío permanente que tenemos. Consolidar la política de universidades inclusivas. A mí, pues, para la atención a la diversidad, esto para mí es medular, que las universidades hermanas con las que tenemos alianza, pensemos cómo podemos mejorar los entornos de la universidad que estamos acostumbrados a atender, pues población entre comillas regular, normal,
no se piensa pues en algunos aspectos de crear entornos de universidades inclusivas, dotar redes de universidades para la consecución de recursos materiales que son a veces muy onerosos, la consecución, la compra, crear condiciones de empleo accesible para las personas con discapacidad. Porque bueno, muchas veces hemos tenido también experiencias no gratas cuando los chicos se gradúan y se van a los entornos de empleo que no tienen acceso, que no tienen recursos, que no saben cómo expresar que ellos necesitan un empleo adaptado. Entonces, todavía pues tenemos muchos desafíos latentes para mejorar estas condiciones. Y bueno, voy a traer aquí esto fue en pandemia, en el 2021, la CENADI, que es la Secretaría Nacional de Discapacidad, donó a todos estos jóvenes que están aquí, son jóvenes con discapacidad. Entonces ellos le donaron estas computadoras porque como estábamos en clases virtuales y ellos, sus clases virtuales tenían el acceso a través del celular y no era lo mejor. Entonces ellos pues se les hizo esta donación. Aquí este es el subdirector de CENADIS y aquí está nuestra directora de la Oficina de Equiparación de Oportunidades recibiendo esta donación. Y traigo un pensamiento de un gran maestro que nos ha estado apoyando, que hemos trabajado con él, hemos creado entornos accesibles, tenemos un centro que se denomina el Centro Oracle, y este pensamiento él lo trasladó en uno de sus libros que hemos trabajado con él. Dice, la inclusión como estrategia para reducir la desigualdad está vinculada a la educación superior, a condiciones de equidad para asegurar la participación, el aprovechamiento, la progresión, la terminación de los estudios. Se orienta a una universidad donde se reconoce el mérito a la excelencia. Este es nuestro maestro y querido Joaquín Gairín Sayán, que es pues de la Universidad Autónoma de Barcelona, con la que mantenemos muchos vínculos, y pues con él igual nos gustaría crear vínculos con la Universidad de Murcia, porque sabemos que tiene también pues muchas experiencias en la formación. Y aquí una mirada, esta fue la primera graduación que tuvimos. Todos ellos son indígenas. Los que tienen este vestido es el vestido originario, pero ellos hicieron de ese vestido originario el uniforme con el que asistían a su clase. Y estos tres que están aquí es una promoción de graduación del nivel técnico, y los que tienen su toga son los licenciados en educación bilingüe intercultural. Esto fue en una comunidad que está en la montaña, que se llama Xixica, y que queda en la comarca Nove-Buclé. Entonces, esto para nosotros pues llevamos la graduación para que ellos no se tengan que trasladar, le adecuamos todo el escenario y ellos pues reciben sus títulos allá y asiste la familia, los abuelos, los vecinos. Y esto es un acontecimiento muy importante en esta comunidad, y aquí pues la muestra de una de nuestras chicas que ha estudiado educación especial. Ahorita está incursionando en el profesorado de segunda enseñanza, y ella pues muy muy inteligente, muy hábil, muy diría que con mucha autonomía y carisma, porque es muy admirada por sus compañeros por ese don que tiene como estudiante y como persona. Y aquí les dejo pues mi correo, dielkaescobar@udelasac.pa, para cuando quieran pues compartirnos alguna información o necesiten o que les suministre alguna de nuestras experiencias. Con esto pues agradezco tanto a la Universidad Autónoma de Chihuahua, a Silvia Aquino, también a la Universidad de Murcia y todas las universidades participantes, a los que están ahora apreciando esta experiencia.
el tiempo, la dedicación y bueno, con ello entonces cerramos nuestra participación. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a la doctora Bielka Escobar por esta interesantísima experiencia que nos vino a compartir aquí. No cabe duda que sí es posible la inclusión educativa. Es un ejemplo de una universidad inclusiva donde convergen no solamente el director o quien está al frente de la institución, que tiene que ser un líder, con liderazgo inclusivo, donde convergen las políticas del Estado y toda esa gama de actividades y de acciones que se van desarrollando al interior de la institución para que la transición de estos estudiantes de la diversidad, porque no solamente es de estudiantes con discapacidad, sino de la diversidad, puedan ingresar, permanecer y egresar correctamente, haciendo las adecuaciones curriculares, ¿sí?, basadas en ese diseño universal del aprendizaje y que por supuesto les está permitiendo pues transitar hacia una inclusión social, laboral, al egreso de esto, y no solamente a nivel licenciatura, sino también a nivel de posgrado. La verdad, muchas felicidades. Y bueno, pasamos un poco a las preguntas. Hay una persona que pregunta si estas carreras son a distancia o presenciales. Bueno, nuestra universidad surgió con clases presenciales, siempre. La pandemia nos motiva a adoptar un modelo híbrido. Bueno, en pandemia todo era virtual. Luego de la pandemia adoptamos un modelo híbrido que todavía lo tenemos en construcción, porque estamos ajustando, el modelo está en ajuste. Y bueno, tienen clases, unas semanas tienen clases presenciales y otras semanas los chicos tienen clases virtuales. Ok. Y Dulfay Astrid de Colombia hace la siguiente pregunta. ¿Tienen algún costo respecto del porcentaje de ingresos estatales para la universidad? ¿Cuánto se invierte en la propuesta de inclusión compartida? Bueno, nuestro presupuesto es muy escuálido. Nosotros somos los que tenemos que aportar con la matrícula de nuestros estudiantes y yo ahorita no te puedo precisar el porcentaje de ese presupuesto dedicado a todo lo que hacemos, porque parte de lo que tenemos lo logramos con las alianzas, con donaciones, con el trabajo del día a día, pero si te expreso que tiene un porcentaje y tiene un presupuesto per se, no lo tiene. Nosotros nos ajustamos y vamos solicitando y vamos buscando los apoyos necesarios. Ok. Hay otra pregunta de Lucía del Carmen. ¿Qué porcentaje de habitantes panameños tienen discapacidad y cuál es el tipo de discapacidad predominante? El tipo de discapacidad predominante es la discapacidad intelectual. Ese es el mayor número de discapacidad que tenemos. Luego le sigue en ciertas áreas del país la discapacidad visual por una condición pues, genética y demás. En aumento la incidencia del trastorno del espectro autista y nosotros estamos ahora mismo con datos del censo que se aplicó recientemente. Los datos todavía no son certeros en cuanto a la cantidad de personas con discapacidad. En el pasado hubo una encuesta que también tenía muchos matices de sesgo. Así que en términos generales aún no tenemos pues el porcentaje total de las personas con discapacidad. Ok, gracias. Pues hay varias preguntas y muchas felicitaciones a Bielka, ¿sí? Hay algunas preguntas relacionadas con el perfil de ingreso de los estudiantes con discapacidad. ¿Cuál es el perfil de ingreso? ¿Cuál es el grado de ajustes razonables que se realizan en los planes de estudios?
Sí, supuse esa pregunta. Bueno, el perfil de ingreso es el perfil que el chico haya transitado toda su escolaridad, que venga de un colegio donde haya desarrollado un bachillerato, puede ser un bachillerato en ciencias, en comercio, puede ser en letras, puede ser bachillerato mixto. Hay bachilleres acá de informática, muchos bachilleres con énfasis en la informática. Entonces, cuando ingresa el estudiante acá a admisión, él llena sus datos, trae su información, se le pide que traiga una certificación de su condición de discapacidad. Y acá entonces nosotros miramos si él tiene, por ejemplo, lengua de señas, qué nivel de lengua de señas tiene, qué nivel de manejo del uso del braille tiene y el conocimiento del braille y los equipos que le van a apoyar para poder manejarse con el braille, si usa ya o si no conoce la tecnología. Muchas veces nos hemos encontrado con estudiantes con discapacidad auditiva que sus señas son muy precarias. Entonces hay que ayudarlos y se le pone un acompañamiento, una persona que lo vaya apoyando para ir incorporando ese vocabulario de lengua de señas panameña, las señas que están establecidas en el manual de señas panameña. También se le mira el aspecto de la lectura y la escritura. Esto es bien importante. Para la población con discapacidad visual, por supuesto que no, pero para la población con discapacidad auditiva, sí. Entonces, bueno, los otros chicos que pueden tener alguna condición de movimiento, en su movimiento locomotor, muchas veces también requieren algunos ajustes, apoyo, y lo miramos. Si nosotros observamos que estos estudiantes tienen condiciones precarias para el manejo de estas condiciones de discapacidad, entonces nosotros le apoyamos y le damos seguimiento para que él vaya incorporando esas habilidades, porque realmente la lengua de señas para un sordo es la lengua natural, y el manejo del braille y sus diferentes equipos también es importante para él. Ok. Y con respecto al aspecto laboral, pregunta nuevamente a Astrid Dubay si se ha hecho monitoreo que transparenten otras prácticas de exclusión a quienes han sido beneficiarios de este programa de inclusión. Y con respecto a esta parte laboral, Blanca Lilia también pregunta si estas personas, cuando se integran al campo laboral, las empresas les dan un trato justo y humano. Sí, hemos tenido pocas experiencias de exclusión. Hemos tenido pocas experiencias porque Panamá, a partir del año 2008, 2009, entró de lleno con la política de la sensibilización y la inclusión social, educativa, laboral de las personas con discapacidad. Entonces, cada ministerio, cada institución tiene una oficina de equiparación de oportunidades que vela por el cumplimiento de las normas laborales, el acceso y el apoyo de los espacios laborales. En el caso de nuestras carreras que van dirigidas al Ministerio de Educación o al IPE o a otros ministerios como el MIDES y demás, o a CENADIS, pues allí poca exclusión existe por parte de ellos, porque allí pues siempre se les considera su condición de nombramiento. Tuvimos una experiencia no tan grata, porque la chica cuando llena sus documentos para ser nombrada en el Ministerio de Educación, por ningún lado colocó que ella tenía discapacidad visual. Entonces la mandaron a una escuela que queda en un área campesina, distante, un poco inaccesible por las carreteras, vía y demás. Y entonces pues tuvimos que intervenir con el ministerio para que la trasladaran a un lugar más accesible, más cerca de su casa y demás. Y bueno, es una de las pocas experiencias que hemos tenido en este sentido.
Muchísimas gracias. Pues, de verdad hay diversas preguntas muy interesantes todas que no sé si nos dé tiempo de atenderlas. Alma Gabriela pregunta si en qué áreas se enfoca, si existe alguna en la que se consideran de mayor éxito o alguna en la que sea complicado incluirlos. La de mayor éxito son las personas con discapacidad visual. Mira. Sí, la de mayor éxito. Ellos tienen una trayectoria de éxito. Yo siempre pues lo voy asociando al hecho de que ellos tienen el sistema de escritura y lectura y el braille les ayuda mucho a estar muy bien alfabetizados, con una riqueza de vocabulario, buen manejo. Después que tengan la orientación y la movilidad y la autonomía en el hogar y demás, ellos son muy exitosos. El siguiente grupo es las personas con discapacidad auditiva, pero aquel grupo que tuvo mucho apoyo del hogar desde pequeño y que de alguna manera tiene ambas, que es bilingüe, tiene la lengua oral y la lengua de señas, y además la escritura. Entonces, estos son los que han sido un poco más exitosos. Tenemos acá el viceministro de Cultura nuestro es una persona sorda, que ha sido formada en Udelas. Hemos tenido diputados sordos y bueno, los tenemos en diversos escenarios, ¿no? También, pero ya te digo, eso depende y es por eso que trabajamos mucho con la familia, depende mucho de ese contexto originario que es la familia, su aceptación, su inclusión, cómo ha sido ese desarrollo académico desde la primera infancia, luego en la básica, luego en la media para llegar acá. Entonces, todo eso son aspectos que nosotros consideramos. Y un aspecto que quiero destacar acá es que esos chicos que ustedes vieron en la imagen, los chicos sordos que vieron esa imagen, yo tengo como el regocijo que cualquier docente en este nivel quisiera tener. Y es que muchos de esos chicos fueron alumnos míos cuando eran niños pequeños de 3 y 4 años. Y que ahora tuve la oportunidad de tenerlo en las aulas, en carreras, y que lograron la semana pasada, el viernes pasado, ellos obtuvieron su diploma de posgrado en docencia superior. Entonces, como menciono en muchas oportunidades, ya me puedo morir porque he visto el producto de un trabajo que a veces uno no tiene como esa mirada puesta al futuro y que puede pues ver eso cristalizado. Y ya para cerrar, porque hay más preguntas, pero no podemos continuar por el tiempo, preguntan qué estrategias utilizan para sensibilizar a los maestros, qué formación reciben estos docentes para estas estrategias inclusivas y cómo apoya la tecnología a estas estrategias pedagógicas. Sí, bueno, la tecnología vino para quedarse y vino para apoyar, ¿verdad? ¿Qué estrategia, a qué personal humano nosotros utilizamos para sensibilizar? Todos nuestros docentes que tienen formación y son catedráticos en educación especial. Tenemos catedráticos en discapacidad intelectual, catedráticos en discapacidad visual, en discapacidad auditiva, en trastornos para las personas con discapacidad motriz. O sea, tenemos una experta en trastorno del espectro autista. Entonces, utilizamos todo ese conocimiento de nuestros docentes y lo trasladamos al escenario de los departamentos académicos cuyos docentes no conocen estas estrategias. Y cada quien entonces hacemos foros, hacemos webinars y demás para que estos docentes puedan recibir orientaciones, y son orientaciones muy precisas, cómo actuar, cómo atenderlos, cómo hablarles, cómo ubicarlos en el aula, cómo hacerles un parcial, de acuerdo, el chico te va dando la pauta. Entonces, allí pues nos apoyamos mucho con nuestra planta de docentes, que es muy buena, de educación especial. Tú las conociste, Silvia, y pues me siento orgullosa de tener esta planta de docentes.
pues muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia de la Universidad de Uddelas. La verdad que es un ejemplo de una institución, una escuela inclusiva, donde se combinan diferentes aspectos, ¿no? Donde se tiene que vincular la política institucional, la política de Estado, los docentes, los estudiantes, todo. Muy bien. Pues muchísimas gracias y agradecemos la participación de todas las personas que nos estuvieron acompañando hoy y en especial a María Alemán, quien fue nuestra intérprete en lenguaje de señas, y a todo el staff que está detrás de bambalinas de este congreso. Muchas gracias y a la orden. Muchas gracias. Gracias. Bien. Hasta luego. Hasta luego.